Buenos días, que Dios les bendiga. Primera de Timoteo 3. La palabra de Dios dice, nos levantamos por favor. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado de los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Palabra de Dios. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, te damos gracias. Te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra, de leerla, de meditar, escudriñarla y entender, Señor, el mensaje que tienes para nuestras vidas. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que revele tu voluntad y que sea, Señor, el que nos impulse a ponerla en obra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Partiendo del conjunto de temas que ustedes están abordando durante este año, este mes de enero, iniciando un año con... El día de hoy queremos abordar el aspecto del liderazgo como un punto central en la vida de la iglesia. El Catecismo Menor de Westminster nos dice que el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Una expresión, una afirmación que está totalmente sustentada en la Escritura, en donde de forma permanente Dios nos llama a gozar, a disfrutar de lo que Él ha hecho, pero sobre todo nos llama a hacer su voluntad, a honrarlo, a respetar todo aquello a lo que Él nos ha llamado. Y aquí entonces es cuando tenemos que entender, cuando hablamos de glorificar a Dios, ¿cómo podemos glorificar a Dios de forma permanente en nuestra existencia? ¿De qué manera lo glorificamos? Y sabemos que al Señor lo glorificamos en todo momento, en todo acto de nuestra vida. Dice la Escritura que sea que comamos o que bebamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Así que
todo acto que nosotros realicemos se convierte en un elemento que va a glorificar, que va a honrar al Señor. Pero también quiero resaltar un aspecto central de esa glorificación a Dios. Romanos 12, versículo 1 nos dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. El verdadero culto a Dios es nuestra vida. Nosotros mismos nos presentamos como ofrenda al Señor. ¿Y de qué manera presentamos nuestra vida como ofrenda al Señor para glorificarlo, para honrarlo? Pues poniendo a sus pies los dones, los talentos, nuestras posesiones. Todo lo que somos nosotros es la ofrenda que presentamos delante de Dios. Así que en este caso particular, todos nos vamos a convertir en un instrumento de Dios para su gloria. Dios nos llama a que le sirvamos. Precisamente los dones, los talentos que vamos a tener son aquellos que nos van a servir para ser instrumento del Señor. Cuando hablo de talentos me refiero con aquellas cualidades con las que nacemos. De repente tenemos cualidades quizás para la música, quizás para hablar en público, tenemos cualidades quizás para ser planificadores, qué sé yo. Dios nos llena de talentos que tenemos que ir descubriendo y desarrollando a lo largo de nuestra vida. Pero también Dios nos da dones y hay que diferenciar los talentos de los dones, porque los dones son espirituales y esos Dios los va a otorgar a través del Espíritu Santo. En el momento en que nosotros aceptamos a Jesucristo como Salvador, en ese momento el Espíritu Santo obra en nosotros y nos da dones. Y esos dones podríamos, no voy a agotar este aspecto en este momento, pero tanto en Primera de Corintios capítulo 12 como en Romanos capítulo 12 vamos a encontrar toda una lista de dones que el Señor nos otorga en el momento que lo aceptamos como Salvador. Y en este caso, por ejemplo, nos habla del don de profecía, del servicio, de la enseñanza, de la exhortación, el de compartir, el de dirigir, el de hacer misericordia. Dios nos capacita, Dios nos otorga, entre otros tantos talentos, porque estos son los que están en Romanos, para poder servirle, para poder glorificarle en todo momento. Y comenzamos a cumplir que nuestro fin principal es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Es triste ver cuando de repente los creyentes tenemos dones que usufructuamos para nuestro propio beneficio, pero no los ponemos al servicio del Señor. Eso implica que le estamos robando. ¿Por qué? Porque Él nos otorga un don para glorificarlo, para honrarlo, para servirle. Pero resulta que vivimos de Él. Allá afuera somos personas connotadas, reconocidas, con cualidades extraordinarias, pero a veces no somos capaces de mover un lápiz en el templo. Vivimos del don que Dios nos da, pero no lo ponemos a su servicio. Y eso es algo que el Señor nos va a demandar. En el caso de la iglesia, nos convertimos en instrumentos de Dios porque todos esos dones se van a conjuntar para que el cuerpo de Cristo comience a desarrollarse, comience a crecer, comience a expandirse. Porque de acuerdo a lo que dice Romanos, la iglesia somos un cuerpo. Y en el cuerpo todos los miembros tienen un papel, un lugar que tenemos que ocupar. Y para eso nos capacita, para eso nos dio dones. Para que, de acuerdo a esas cualidades que nosotros hemos tenido, que el Señor nos ha otorgado, nosotros participemos y contribuyamos al engrandecimiento de la obra del Señor. No hay dones superiores
a otros. Todos son importantes y todos son necesarios. Así como los elementos que conforman nuestro cuerpo, lo dice el apóstol Pablo, hasta el elemento más insignificante de nuestro cuerpo tiene un impacto y contribuye a nuestra estructura y a nuestro desarrollo como seres humanos. Yo siempre les pongo el ejemplo de hasta el dedo chiquito de nuestro pie es fundamental. Y nunca le hacemos caso hasta que nos duele. Y ese pequeño dolor en el dedo chiquito de nuestro pie nos puede llegar al grado que ni siquiera podamos caminar. Pero sí es insignificante aparentemente, ¿no? Pero ese elemento tan pequeño, cuando se duele, afecta a todo el cuerpo. Así es la función de la iglesia. No hay talentos, no hay dones, no hay actividades superiores a otras. De repente, en algunos lugares quizás diría alguien, la actividad más insignificante en el templo, ¿cuál sería? A lo mejor alguien diría, limpiar las bancas, quitarles el polvo. Y a lo mejor nadie se da cuenta, pero el día que no se hace, todo el mundo se está quejando de que, mira, está sucio, ay, ya me ensucié, ya. Entonces, ¿no era importante? Claro que es importante. Todos contribuimos de una manera u otra con los talentos, con los dones que el Señor nos otorga. Por lo tanto, todos tenemos que asumir la responsabilidad de participar en el desarrollo de la iglesia. Dice la Escritura ya en Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12, que el Señor constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todos en conjunto contribuimos a la obra de la iglesia, del ministerio que el Señor nos da y para edificarnos unos y otros. Entonces, de acuerdo a este contexto en donde todos participamos, la iglesia se ha estructurado de formas particulares para poder funcionar. Y nosotros como iglesia presbiteriana, como iglesia reformada, hemos buscado tomar precisamente la enseñanza de la Escritura para organizarnos y para poder cumplir precisamente este apartado. Si nosotros leemos el texto de Efesios 4, pues de repente diríamos, bueno, es que aquí de repente como que faltan cosas, ¿no? Dice aquí que el Señor levantó a apóstoles y a otros profetas. Hay que recordar que esto fue escrito en la época que estaban los apóstoles. Hoy en día, nosotros no creemos que haya apóstoles. ¿Por qué? Porque los apóstoles fueron los 12 que estuvieron con Jesús y que fueron llamados directamente por él. Y un 13º que fue Pablo, que el Señor Jesucristo también llamó directamente. Entonces, por lo tanto, no tendríamos hoy profetas como tal, apóstoles como tal. Profetas, pasa una época en la que llegó un momento en que ya no fue necesaria la revelación, en donde Dios le hablaba a alguien y que lo fuera a anunciar. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que la palabra de Dios es la revelación total. Ya no necesitamos personas que Dios les hable y que vengan directamente a decirnos algo a nosotros, porque la Escritura aquí está y eso es más que suficiente. Pero sí tenemos evangelistas, tenemos pastores, tenemos maestros. Y en la estructura de la iglesia, cuando se fue organizando, resulta que comenzó a haber necesidades. Pensemos en esto, estaban los apóstoles y de repente organizaban diferentes iglesias en diferentes lugares, pero resulta que los apóstoles no podían estar atendiendo a las diferentes congregaciones que surgían. Entonces, tienen que comenzar a delegar, como en su momento Moisés tuvo que hacerlo cuando estuvieron en el desierto. No podía atender todo y viene Jetro, su suegro, a decirle, pues, ¿qué te pasa? Delega, que otros te ayuden a hacer el trabajo también, porque tú no lo puedes atender completamente. Y los apóstoles entonces comienzan a colocar
líderes, en este caso pastores. Es interesante, por ejemplo, en el caso de Tito, porque ahí, en el caso de Tito es bien interesante porque Tito capítulo 1, porque dice el apóstol Pablo a Tito, ahí en Creta, o sea, yo te mandé, ahí estás. Y dice, establecerás ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Por qué? Porque hay que retomar lo que los judíos hacían de forma tradicional. En la estructura de los pueblos, en las poblaciones judías, pues no había presidentes municipales, no había gobernadores en los pueblos. ¿Quiénes mandaban? ¿Quiénes tomaban decisiones? ¿Quiénes resolvían los problemas, los conflictos? Pues se llamaban a los ancianos, a las personas mayores. Y es interesante, por ejemplo, la narración en Ruth, en donde de repente vamos a observar que los ancianos se reúnen a la entrada de la ciudad y a ellos se les presentan los problemas. Y ellos son los que van a tener que resolver o en su momento ayudar a resolver algún conflicto. Y en Ruth es muy claro cómo se da ese proceso. Entonces, en las diferentes ciudades en Israel, pues eran los ancianos los que se reunían para tomar decisiones y en su momento para resolver. Entonces, bajo esa línea, esa costumbre, esa tradición de gobierno, Pablo le dice a los pastores que se están estableciendo en los diferentes lugares, nombren ancianos, que sean ellos los que te ayuden a guiar a la iglesia. Y entonces se comienza poco a poco a dar una estructura a estas congregaciones. Ancianos, las personas, en su momento tendríamos que pensar las personas mayores de la congregación, tenían que estar ahí presentes. Pero resulta que también comienza a haber otro tipo de problemas al que se enfrentan los apóstoles. De repente los apóstoles están predicando y de repente va la gente y les dice, oye, pero es que fíjate que le están dando preferencia a las viudas de los judíos y a las viudas de los griegos, no nos hacen caso. Y dirían los apóstoles, esos problemas domésticos. Entonces dice, nosotros no podemos estarnos ocupando de estar atendiendo esos problemas cotidianos, porque nuestra misión es predicar. Entonces dicen los apóstoles, nombren hombres llenos del Espíritu Santo, sabios, para que ellos se dediquen a atender este tipo de situaciones. Y eso lo vemos allá en Hechos capítulo 6, versículo 3, cuando se nombran a los primeros diáconos, o sea, a los primeros servidores, porque ese sería el concepto. Gente que se va a dedicar a las cuestiones materiales y se van a dedicar a atender a las viudas, a los huérfanos, a los pobres de la congregación y ver cómo ayudarles a solucionar sus problemas, apoyarles en sus necesidades. Eso es lo que van a hacer esos diáconos, toda la parte material. Entonces vemos cómo tenemos ancianos que se dedican a guiar a la congregación, tenemos diáconos que se dedican a apoyar en las cuestiones materiales a la congregación y obviamente tenemos un líder, un pastor, que es el que está, vamos a decir, coordinando el trabajo. Y nos damos cuenta que en las iglesias, y de acuerdo a lo que dice Pablo, todos participan. A veces caemos en los errores en nuestras congregaciones en donde resulta que el pastor tiene que hacer todo. Quieren que el pastor predique, quieren que el pastor visite, quieren que el pastor vea a los pobres, quieren que el pastor vea esto, vea aquello. ¿Y los demás qué? Para eso están los ancianos, para eso están los diáconos. Por eso en la escritura, en nuestra constitución como iglesia presbiteriana, no sé si se han dado cuenta el nombre oficial del pastor. Es el ministro de la palabra y los sacramentos. Esa es su función central. La predicación, la impartición de sacramentos. Obviamente hay toda una serie de funciones de atención a la iglesia, pero
Ese es el centro de su labor. Y entonces se tiene que apoyar en los ancianos, se tiene que apoyar en los diáconos para el resto del trabajo. De repente, algún hermano expresa, ay, pastor, es que yo quiero ser anciano. Y cuando estamos platicando, dice, pero no me vaya a subir al púlpito a predicar. A ver, por favor, o sea, quieres ser anciano y no quieres predicar, entonces, ¿de qué se trata? Porque finalmente una de las funciones del anciano es la predicación. Yo les comento, miren, la única diferencia que hay entre un pastor y un anciano es que no oficia sacramentos. Esa es la gran diferencia entre un pastor y un anciano. Los ancianos prácticamente desarrollan funciones pastorales dentro de la iglesia. Por eso cuando no hay una figura del pastor, ¿quién se hace cargo de la guía, la predicación y todo de la iglesia? Los ancianos. Esas son sus funciones. El pastor es el líder, es el que coordina, es el que marca la pauta a seguir, pero todo el equipo tiene que elaborar porque somos un cuerpo y todos somos necesarios y todos tenemos funciones específicas. La Escritura nos muestra, y lo leíamos aquí en Primera de Timoteo, capítulo 3. Bien, es necesario que se nombren, dice aquí la Escritura, obispos. Los obispos son, la palabra obispo significa supervisor, o sea, el que ayuda, que coordina. Y ese mismo punto se aplica a lo que son los ancianos de la iglesia y a los pastores. Prácticamente son los mismos requisitos que se establecen. Y a la hora de revisar con detenimiento las características que tiene que tener este anciano, pastor de una iglesia, nos vamos dando cuenta que son características muy importantes por la responsabilidad que van a tener. En este caso particular, por ejemplo, se habla de los obispos, los ancianos, los pastores. Dice que tienen que ser irreprochables. O sea, no tienen nada que echarles en cara. Maridos de una sola mujer. Estas características, cuando se van dando, tienen mucho que ver con la problemática que había en esa época. Así que eso de que tenían casa chica, casa grande, pues no solamente es de la actualidad, porque ya el hecho de que es uno de los puntos que te marcan primero, quiere decir que eso era una problemática que ya existía desde esos tiempos, el querer tener más de una esposa en un momento dado. Pero se habla, por ejemplo, por lo tanto, que tienen que tener una vida ejemplar. El gran reto del oficial de la iglesia, pastor, anciano, diácono, ¿saben cuál es? Que estamos en vitrina. Todos nos ven. Todos. Y no solamente a nosotros, a nuestra familia. Y resulta que no puedes, o sea, te ven de tal forma que no puedes fallar. No te da, por desgracia, la iglesia a veces no te da la pauta para cometer un error, porque te señalan. Por eso a veces el trabajo es tan difícil. La Escritura nos habla, dices, precisamente como te están viendo, como eres tú el líder que estás al frente de las cosas, tienes que tener una vida lo mejor posible que puedas, porque la gente te está viendo. Y sabemos que el modelo debe ser Dios, es Cristo el modelo. No debemos fijarnos en los hombres, pero en nuestra naturaleza humana terminamos cayendo en eso. Nos fijamos en los hombres. Pero deben tener una vida ejemplar. Debe estar dispuestos a compartir. Dice aquí la Escritura, hospedadores. Yo le pongo dispuestos a compartir, a dar de lo que tienen a otros. Un maestro, un anciano, un pastor tiene que ser maestro, tiene que enseñar. Por eso la Escritura nos habla de que no debe ser neófito, o sea, no debe ser ignorante, debe conocer la Escritura, debe leer, debe estudiar, debe estar constantemente empapándose de la Escritura porque se convierte en maestro. ¿Saben ustedes cuál es la mejor manera para aprender la Escritura, para profundizar en ella?
enseñando. Así es como se aprende, enseñando. Les decía a los hermanos alguna ocasión que cuando comenzamos en el ministerio y comenzábamos en las predicaciones, había un hermano allá en la iglesia que me decía, teníamos muchísima confianza, crecimos juntos, y me decía, te voy a decir una cosa, Eric, hablábamos de tú. Dice, no me gusta cómo predicas. Dijo, ¿pero por qué? Dice, no sé, dice, tienes una forma que no me llena, no me llena. Dije, bueno, ni modo, ¿qué hago? No? Y ahí pasaron algunos meses y más o menos me decían, pues, X. Después de un par de años, se acerca y me dice, ¿sabes qué? Te voy a decir, ya estás aprendiendo a predicar. Dije, ay, gracias, Señor. Por fin ya pasé, ya me pusieron una palomita siquiera. ¿Cómo se aprende a predicar? Por ejemplo, predicando. Yo puedo tener toda la teoría del mundo. En el seminario te pueden decir, no, es que en tu materia de homilética, todos los pasos, cómo preparar el sermón. Y tú puedes venir aquí bien teórico. Pero a la hora de enfrentarse al público, a la hora de expresar, de transmitir, ahí es en donde empiezan los problemas. Pero también aquí hay algo bien importante que tenemos que considerar, que es la obra del Espíritu Santo en la vida de sus hijos, de sus siervos. Dice la Escritura que la palabra de Dios no vuelve vacía, siempre tiene un mensaje. En mis primeras experiencias, a veces predicábamos. Yo traigo siempre mis notas. Bueno, a la hora de predicar, yo sentía a veces de repente que las notas se me cuatrapeaban. Y terminaba de predicar y yo me quedaba a veces, híjole, ¿qué dije? Ni yo me entendí. ¡Qué horror! Termina el culto, sales, despides a la iglesia y es cuando llegan y te dicen, hermano, muchas gracias porque era lo que necesitaba, me llegó, y te quedas. Es indudable que el Espíritu es el que obra. No somos nosotros los que predicamos, no somos nosotros los que hablamos, es Dios cuando dejamos que sea el que nos ilumine, el que nos guíe. Entonces, cuando de la Escritura dice que el anciano debe enseñar, que no debe ser una persona neófita, es que tenga la disposición de presentar y ayudar a la iglesia a crecer. Tenemos que trabajar mucho, pero tenemos que tener la disposición para enseñar. Si algún hermano no quiere enseñar, no quiere predicar y quiere ser anciano, pues mejor no, mejor que quiera hacer otro tipo de actividad dentro de la iglesia, pero tiene que enseñar. Dice la Escritura que otra característica del pastor, del anciano, es que debe ser una persona bondadosa, pacífica. Es decir, no debe ser conflictiva, debe ser un instrumento para ayudar a que la iglesia crezca, a que la iglesia esté en paz, ayudar, ser lo suficientemente inteligente para ayudar a solucionar conflictos y no ser generadores de conflictos. Porque tenemos a veces ancianos que lo único que hacen es cuchillitos de palo y se convierten en obstáculos. Y dicen, llegan con la bandera de que es que yo vengo aquí a ayudar a corregir las cosas que están mal. Y lo único que hacen es poner trabas. Todo les parece mal. Tenemos que ser personas pacificadoras. Tenemos que ser personas que propongamos, que aportemos. Y que si en algún momento dado no estoy de acuerdo, pues asumir lo que dice la mayoría y punto. Pero a veces resulta que estamos constantemente en conflictos. Tenemos que trabajar con nosotros como seres humanos para que el trabajo de la iglesia crezca. Debemos ser desinteresados, no buscar beneficios, y no necesariamente materiales. Hay pastores, hay ancianos, que lo que les gusta es poder,
sentirse que la gente los sigue, que la gente les aplaude, que la gente los reconoce. Eso es lo que buscan. Y lo único que están buscando es aumentar su egolatría. Y aquí dice la Escritura que deben ser desinteresados, por lo tanto deben ser sencillos. Su familia debe ser honorable. Dice la Escritura aquí que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. La familia es un elemento importante, como decíamos al principio, dentro de la iglesia. Y ese es un problema de los ancianos y de los pastores. Porque como todos, tenemos conflictos en casa. Tenemos conflictos con los hijos. ¿Qué más quisiéramos tener una familia modelo, no? Todo perfecto. Pero obviamente nuestros hijos también tienen su propia personalidad, sus propios intereses. Alguna vez me dijeron en mi casa, ¿yo qué culpa tengo que tú seas pastor? Sí, es cierto. ¿Qué culpa tienen de ellos de que yo sea el pastor, no? Y que tenga que hacer yo que hagan cierto tipo de tener cierto tipo de conducta. Y lo mismo pasa a los ancianos, ¿eh? Las esposas deben apoyarnos. Si no tenemos el apoyo de la familia y de las esposas en particular, un anciano, un pastor no puede funcionar. Porque siempre está preocupado de las cosas de la iglesia, pero acá en casa, híjole, me están presionando y me están diciendo, y eso no permite un desarrollo de la iglesia. Debe haber una comunión. Por eso el que aspire a este tipo de trabajos, una de las primeras cosas que tiene que hacer es estar de acuerdo en casa. Que la familia esté dispuesta a apoyarle y a asumir en un momento dado los compromisos que se tienen que dar. No recién convertidos, eso es interesante porque dices, ya el hermano se convirtió, comenzó a aprender mucho, ya lleva 6 meses en la iglesia y el hermano está pero con un entusiasmo tal y de repente los hermanos lo ven y dicen, no, pues hay que nombrarlo anciano. Espéreme. Que crezca, que madure, que se asiente antes de mandarlo al ruedo, ¿no? Porque si no, las cosas pueden generar problemas. Dice aquí, no sea que envaneciéndose en la condenación caiga en la condenación del diablo. Es importante que sean personas maduras, fortalecidas por el Señor. Por lo tanto, personas respetables. Un hermano me dijo, hermano, ¿usted cree que yo tengo todo eso? Porque está difícil, ¿no? Yo le decía, mire hermano, esto es lo que tenemos que aspirar. Somos imperfectos y tenemos que pedir al Señor que nos perfeccione. Pero pensemos que a quién llamó el Señor como discípulos, a personas como nosotros, imperfectas, con debilidades, con problemas, con conflictos personales muchas veces. Y Dios utiliza toda esa realidad nuestra para su servicio. Los discípulos, nosotros revisamos a los discípulos, tampoco podríamos decir tenían absolutamente todo esto. Quizás lo fueron aprendiendo sobre la marcha, fueron perfeccionándose cada día, pero en un principio eran personas que tenían muchas circunstancias particulares. El Señor perfecciona la obra. El Señor es el que nos va ayudando. Y si quisiéramos hacer la lista y estrictamente eres todo esto, mira, puedes ser anciano. Si no diríamos, pues entonces, ¿quién puede aspirar a esa labor? Porque todos tendríamos algún pero en nuestra hoja de vida, ¿no? Por lo menos. Con respecto a los diáconos, muy importante, deben ser honestos, porque van a trabajar cosas materiales, sobre todo, honestos, sin doblez. Se refiere a, hoy estoy de buenas, hoy te digo esto, hoy estoy de malas, hoy no. O sea, que andemos cambiando de estado de ánimo constantemente, sino que seamos siempre congruentes con lo que estamos haciendo. No codiciosos de ganancias deshonestas, dice la Escritura, y volvemos a la cuestión material.
pero sobre todo que guarden su ministerio con una limpia conciencia. Los diáconos tienen una responsabilidad muy importante. Deben estar dispuestos a ayudar al necesitado. Eso es algo que deben traer, dispuestos siempre a ayudar, preocupándose por los demás, que sean capaces de darse a sí mismos. También se pide de ellos una familia que los apoye, una familia honorable, una familia que les apoyen constantemente, que sepan, dice aquí en la Escritura, que sepan también gobernar a sus familias. Pero sobre todo, responsables. Tanto ancianos, pastores, diáconos tienen que ser responsables. A veces nos emocionamos como oficiales cuando somos electos de la labor que se nos ha encomendado. Y al principio trabajamos muy duro y estamos ahí. Pero de repente, conforme pasa el tiempo, ¿qué sucede? Comienza a bajar nuestras ganas. Y comenzamos a llegar tarde, comenzamos a no apoyar lo suficiente, comenzamos a poner pretextos y comenzamos a abandonar el trabajo. Me esperaban, pero no llegué. Tenemos que ser responsables, porque es una labor que el Señor nos ha dado, nos ha llamado para ello. Esos son los líderes que va a haber en la iglesia. En la iglesia presbiteriana se ha establecido que el pueblo, la iglesia, es la que elige a los ancianos, a los diáconos, llama a pastores a su servicio. Y nosotros pensamos y creemos fielmente que quien va a nombrar es Dios. Nosotros solamente somos instrumentos de Dios para llamar a los fieles, a los servidores en la iglesia, a los que van a colaborar, a los que van a trabajar en estas actividades. Son importantes, así como todos somos importantes, pero ahí tenemos un liderazgo que es el que va a marcar la línea, el que va a guiar a la iglesia, y en donde sea un liderazgo que debe estar sobre todo sometido a la voluntad y a la palabra de Dios, porque es Dios quien va a guiar, quien va a dirigir a la iglesia. Hoy como iglesia Getsemaní van a dar un paso importante, es reforzar al consistorio, formar una junta de diáconos que se necesita, y si es la voluntad también llamar a un pastor. Es parte de esa organización, de esa estructura que la iglesia debe tener. Entonces, asumamos como iglesia esa responsabilidad que Dios nos da, que seamos hoy instrumentos de Dios para llamar a aquellos que Dios ha escogido. Que sea la voluntad del Señor la que se manifieste. Son requisitos, son circunstancias que la Escritura nos da para estos hombres y que debemos buscarlo en la mejor manera que los cumplan. Pero finalmente Dios es el que tiene la última palabra y es el que va a decir, este son los que van a ser llamados. Que la voluntad del Señor se manifieste en la vida de esta iglesia, que la iglesia se fortalezca. Han sido situaciones, circunstancias difíciles las que se han vivido en los últimos años. Y ahora con la pandemia ha generado conflictos y situaciones difíciles. Sin embargo, Dios ha estado con la iglesia. Dios les ha sostenido. Dios les ha ayudado a ir resolviendo los problemas cotidianos. Y la iglesia está presente, está firme, está siendo edificada en la palabra del Señor, está siendo apoyada en las circunstancias que actualmente se viven. Es ahora la oportunidad para reforzar esto, que sea más sólido y que pueda ahora conformar una iglesia que tenga una estructura más fuerte para seguir creciendo, para glorificar a Dios y para gozar de Él para siempre. Amén.
Gracias.